Bien, continuamos con nuestra segunda parte, secreto número 19, ¿ok? De Mateo capítulo 5, verso 38 al verso 42, ¿ya? En la primera parte, pues leímos el texto, eh, donde se nos habla de ojo por ojo y diente por diente, ¿ok? Y resolvimos esta temática a nivel literal de cómo era en el pueblo de Israel antiguamente. ¿Ya? Y cómo tiene que ser también en tu relación personal con Dios y con el prójimo. Entonces, ahora vamos a pasar de lleno a los secretos, que es la esencia de este curso. Esto que viene ahora es lo que quieren decir estas palabras. Lo demás aprovechamos la temática para hablar sobre esto a nivel literal, pero ahora viene eh, lo que realmente quieren decir estos escritos. Vamos entonces a los secretos. Ya. Supuestamente, el texto nos habla de la venganza, ¿ya? Supuestamente el texto nos habla de la venganza, como dice el verso 38, ahorita que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. En la primera parte hablamos de que hay una justicia divina, hay un sistema de justicia que es conocido como midá keneged midá, ¿ok? Es decir, medida por medida. ¿Y esto a qué nos lleva? Bien, el primer extracto de este secreto es que los astros, y aquí va a mostrar lo celestial, los astros graban diligentemente el comportamiento de los seres humanos y le devuelven a cada uno según sus actos punibles. Repito, los astros. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver los astros aquí? ¿Por qué los astros? De hecho, si estuviste en la clase que di en la mañana sobre Rosh Hashanah, eh, más o menos ya vas a tener una idea de lo que estoy diciendo. Pero los astros son memorias energéticas que graban diligentemente el comportamiento de cada ser humano, ¿ok? Los astros leen energía, leen vibración, leen lo que tú liberas de tu ser. Entonces, cada acto queda grabado en los astros, ¿ya? Entonces, ¿por qué los astros? Hemos dicho que el cosmos está conformado de planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Entonces, los astros, o es decir, estos planetas y estrellas, contienen una dimensión física, ¿ok? Que es la parte física, magnética del cuerpo del astro, el cuerpo del astro, y también contienen una parte espiritual. Cada planeta y estrella contiene una parte espiritual que la Kabbalah le llama el alma del planeta. Lo que conocemos como el alma del planeta o de las estrellas que rigen nuestro sistema cósmico es lo que la Biblia llama ángeles, ¿ya? Entonces, son estos ángeles el alma de los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar y desde allí, ¿ok? Estas inteligencias Estas inteligencias cósmicas graban tus comportamientos. Entonces, la Kabbalah enseña que a la hora en que el Creador iba a crear al ser humano, hubieron unos ángeles que se le opusieron a él y le dijeron, ¿cómo vas a crear
a un ser con tanto poder capaz de destruir tu mundo. No sé cómo el creador ama tanto a los humanos, eh, los quiere tanto porque es su obra maestra, para poderlos crear, le dio una concesión a los planetas y estrellas. Es decir, le dio una concesión a los ángeles que nos vigilaran diligentemente y de acuerdo al comportamiento de nosotros, nos enviaran eventos. Entonces, si tú actúas desde el ego, desde la venganza, si tú actúas desde el instinto al mal, tus acciones van a activar la parte magnética de los planetas y estrellas, la parte física, y la parte física de los planetas y estrellas te van a enviarte radiaciones en forma de evento que van a ser, en este caso, para mal. Es decir, si tú le haces daño a una persona, estás actuando desde el ego, desde el deseo egoísta, desde el instinto al mal o desde la inteligencia del cuerpo físico, que solamente quiere sentir satisfacción y hacer que todo el mundo haga lo que quiera. Entonces, eh, del cuerpo de los planetas y estrellas te van a enviar una radiación que se va a transformar en un evento negativo, ¿ya? Y fíjate que los planetas y estrellas o los ángeles graban tus comportamientos incluso hasta de vidas pasadas. Es por eso lo que explicábamos en clase anterior, cuando una persona nace muda. ¿Qué pasa con la persona que nació muda? En una vida pasada fue una persona que habló mal siempre de los demás, ¿sí? Y así sucesivamente el cuerpo manda señales, el alma es insuflada en un cuerpo que le está mostrando señales de quién fue en una vida pasada e incluso eh, los astros también graban o los ángeles graban nuestro comportamiento de esta vida, ¿ya? Entonces, cuando el hombre se porta bien, cuando el hombre sabe, conoce las leyes universales y actúa en armonía con ellas, los astros o los ángeles nos van a tratar bien. Y cuando tú actúas desde el amor, amando al prójimo, ayudando al prójimo, concediendo, siendo misericordioso, compasivo, siendo tolerante, empático, poniéndose en su lugar y no solamente eh, basado en un deseo egoísta, pues cuando tú eres realmente así, tú estás activando el alma de los planetas y estrellas. Lo que llamamos el alma de los planetas y estrellas son los ángeles benefactores que nos van a enviar eventos, pero favorables. No te vas a darte cuenta que tu salud tal vez va a estar intachable, no te enfermas. ¿Qué pasa que no te enfermas? ¿Qué pasa que económicamente te está yendo bien? Cuando a la gente a tu alrededor tal vez tiene problemas económicos, a ti no te ha afectado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estás actuando desde el alma. Entonces, desde tu alma, desde el amor, ¿ok? Que es una de las cualidades poderosas del alma, tú activas el alma del cosmos y lo que hace el cosmos o el universo es enviarte radiaciones en forma de evento, ¿ok? Para que, como de recompensa. Entonces aquí, midá que negue midá, es decir, medida por medida, está relacionado a un nivel cósmico de que de acuerdo a tus acciones, pues de arriba el cosmos te devuelve en forma de efecto una causa que tú activaste con tus acciones. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre hace bien las cosas, cuando el ser humano eh, actúa de acuerdo a las leyes universales en armonía, eh, los astros te van a tratar bien. Pero cuando el hombre se porta mal, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre es egoísta, ¿ok? En el mismo caso aquí, cuando el hombre se quiera vengar, ¿qué es lo que qué es lo que va a hacer el cosmos? Vas a activar
lo que en Kabbalah se llama la ley del tikkun o el karma. La ley del tikkun o el karma. Consecuentemente, ellos están grabando, ¿ok? En memorias cada, cada uno de tus comportamientos y te van a devolver cada uno según sus actos. O sea, si en lo físico ya teníamos que este era un caso a nivel literal que había que resolver, a través de una corte judicial, pues aquí tú ya elevas tu estado de conciencia y tú estás presente delante de una corte celestial. O sea, tú estás delante de una corte universal, donde todas tus acciones son grabadas y no te salvas. ¿Ya? Hay personas que dicen, no, tenemos que estar en un estado de conciencia, en el mundo de Axilut, en el mundo de la unidad, no en la dualidad, sí, pero si tú estás con tu conciencia en el mundo de la unidad, en el mundo espiritual, pues con mayor razón tus acciones tienen que ser más coherentes, ¿sí? Con mayor razón tus acciones tienen que ser en armonía con el universo. No porque ahora mi conciencia esté en Axilut, no porque ahora mi conciencia esté en el mundo espiritual, no porque ahora mi conciencia esté ahora en el mundo de la unidad y no de la dualidad, quiere decir de que yo me escapo, de que yo me escapo de los efectos que puedan venir a través de mis acciones. Nadie se escapa, señores, nadie se escapa. Por eso que hay personas que han caído en estado de rebeldía, ya personas que lamentablemente, Dios no lo permita, han terminado enfermas. Tú no te puedes revelar. De hecho, si la Kabbalah ha llegado a tu vida, si los misterios de la Torah han llegado a tu vida, si los misterios del reino de los cielos han llegado a tu vida, es para que tú controles el universo y tus acciones sean acorde, en armonía, y no te creas el superhéroe o la superhéroe, Superman o Superwoman, que ahora quiere vivir, da lo mismo lo que pase, porque mi conciencia es mi conciencia, no, o sea, los efectos vienen igual. Si tú le haces daño a alguien, si tú le haces daño a tu pareja, si tú le haces daño a tus hijos, si tú le haces daño a tus amigos, si tú le haces daño a quien sea, los efectos vienen igual, señores. Tú no te escapas. ¿Ok? Lo que hace estar en la conciencia unidad es tal vez no herir a nadie. ¿Sí? Lo que hace estar en conciencia del mundo espiritual es tener cuidado, porque ya observo las leyes de causa y efecto, ya observo los preceptos de la Torá, por ende ahora no tengo ninguna inclinación ahora a hacerle daño al prójimo. Para eso nos ayuda, ya para eso nos ayuda el estar conectado al mundo de la unidad, al mundo del Creador. Entonces, pero de la noche a la mañana esto no se da. O sea, tú no puedes decir, oh, ¿sabes qué? Yo estoy completamente conectado al mundo de la unidad. Ya salí de la dualidad, ¿no? Van a haber áreas que tal vez no manejas. Van a haber áreas que tal vez desconoces. Y vas a cometer acciones que van a traerte efectos. Ya sea para bien o ya sea para mal. Porque a lo mejor puedes estar haciendo cosas buenas y a lo mejor ni lo sabes. A lo mejor estás haciendo también actuando coherentemente con las leyes universales y no lo sabes y de repente te das cuenta que te está yendo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El universo va a obedecer, el cosmos va a obedecer a las acciones de las personas. ¿Ya? Entonces, pero, pero si tú no actúas de acuerdo en armonía con las leyes del cielo, entonces vas a activar lo que se llama en Kabbalah la ley del tikkun o del karma. ¿Ok? Así que en un principio los astros nos vigilan y así nos portamos bien, ellos nos van a enviar eventos felices. Pero si nos portamos mal, nos van a enviar eventos contrarios. Entonces, la Kabbalah enseña que por esa razón el Creador nos dio la Torá, porque la Torá le enseña al hombre la manera como debe comportarse para que el cosmos
nos trate bien y no mal. De hecho, esto está muy ligado esto está muy ligado con las clases que estoy dando de Rosh Hashanah, que ya van dos este año. Así que si tú crees que haces actos donde nadie te ha visto o donde nadie te está viendo, estás totalmente vigilado y con una tecnología que tú ni dimensionas ni sospechas, porque estamos hablando de inteligencias superiores a la inteligencia del ser humano. ¿Ok? Entonces, otro extracto del secreto que estamos viendo es que si nosotros queremos desequilibrar el cosmos para liberarnos de la ley del tikkun, para liberarnos de la ley del karma, no hay que estar involucrado en ninguna riña. Dicho de otra manera, cuando nosotros tratamos los seres humanos con el cuerpo, es decir, con la inteligencia del cuerpo, eh, tú vas a decir, esta persona me hace un mal, yo le devuelvo con un mal. Eso es lo que es la inteligencia del cuerpo. El ego, inteligencia egoica. Entonces, cuando tú actúas con la inteligencia egoica, el cosmos te va a tratar también con el cuerpo de los planetas y estrellas, enviándote radiaciones negativas. ¿Ok? Porque el cosmos tiene una parte que es energía que está dentro del cuerpo del planeta, como también el cuerpo físico del planeta y estrella, que nosotros vemos con el telescopio. El cuerpo tiene un alma y tiene un cuerpo. El astro, perdón, tiene un alma y tiene un cuerpo. Entonces, si tú quieres que los astros te traten bien, entonces tienes que tratar a los demás con el alma. Tienes que tratar a los demás con generosidad. ¿Ya? De hecho, hay algo extraordinario en los preliminares del Zohar, del libro del Esplendor, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, donde dice que Israel es la rosa. Más sabemos que la rosa tiene 13 pétalos, ¿ya? También otra rosa que tiene 5 pétalos. La rosa de 13 pétalos, ¿ok? Hace referencia a los 13 atributos de misericordia del Creador. Así que si nosotros queremos asemejarnos al Creador y ser parecidos a Él, tenemos que practicar estos 13 atributos de misericordia, lo que en la Cábala es conocido como el Gesed, actuar con amor, ser amoroso, ser bondadoso, ¿ok? Con el prójimo, parecerte a Él. Pero todos aquellos que no practican la misericordia están en duda que que sea parte de la nación de Israel. ¿Ok? Pues si la Torá, o sea, si la Torá te habla de los 13 atributos de misericordia, ¿y de dónde salen estos 13 atributos? Cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría y empezó a construir el becerro de oro, tiene que subir al mundo espiritual, lo que en la Biblia le llama el monte, y conversar con Dios, y Moisés comienza a hablar de estos 13 atributos, es decir, se acerca al Creador con estos 13 atributos, que ya te voy a mostrar aquí cuáles son, para para que los conozcas. De hecho, los que estamos recitando la Selijot de la madrugada, pronunciamos estos atributos. El primer atributo de misericordia en la Torá aparece como Él. Cuando Moisés se acerca a Dios le dice Hashem o Adonai, que quiere decir yo soy aquel que es compasivo antes de que el hombre peque, aunque sé que al final pecará. Es decir, Dios es compasivo sabiendo incluso y sabiendo que tú vas a fallar. Él, ¿ok? Nos habla de Gesed. Primer atributo, él. Así se dice en hebreo, ¿ok? No el artículo en español, él en hebreo. Segundo atributo de misericordia, Rahum. ¿Qué es lo que es Rahum? Misericordioso, ¿ok? Hashem es misericordioso, Dios es misericordioso.
Yo soy quien es compasivo luego de que el hombre peca y retorna al buen camino. O sea, Dios es compasivo con aquellas personas que también vuelven y retornan al camino de la corrección. Tercer atributo de misericordia divina es Behanún, que significa pródigo en gracia. ¿Ya? También este es un atributo de misericordia, como está escrito, Elí, ¿por qué me has abandonado? Y no se puede decir el atributo de justicia severa, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Aquí vemos el tercer atributo. El cuarto atributo de misericordia es Erej, que Dios es tardo para... No, Dios es compasivo. De hecho, te voy a decirte algo. Cuando tú violas una ley universal, el efecto no te llega al tiro. El efecto no te llega de inmediato. Hay un tiempo que el universo te da, hay un tiempo que los jueces celestiales te dan para que tú retornes y te des cuenta que hiciste mal. Cuando ya tú ya persistes en hacer mal y hacer mal y hacer mal, pues te viene el efecto. Pero hay un reloj, hay hay un temporizador universal que te permite a ti reflexionar y darte cuenta del error que cometiste. Por eso que dice que Dios es tardo para. Aquí hablamos de Erej, donde Dios también tiene compasión de los pobres, pobres de espíritu. Quinto atributo de misericordia, Apaim. ¿Ok? Dios es tardo ¿para qué? Para la ira. ¿Ya? Dios es tardo para la ira. E incluso es benévolo también con los ricos. Sexto atributo, Berab Gesed, y abundante en bondad, lento para la ira, es paciente y no se apresura a castigar, pues espera que el hombre quizás se arrepienta. Entonces, Berab Gesed, Dios es abundante en bondad, es generoso Hashem. Atributo número 7. Behemet, es decir, que Dios es verdad. ¿Ya? Dios es verdadero. Noxer Gesed, que preserva bondad. ¿Ya? Dios también bendice, recompensa a los que hacen la bondad, su voluntad. La Alafim, sea para millares. Número 10, no sea bon, o sea, que perdona la iniquidad. ¿Ya? Dios perdona las faltas que el hombre comete premeditadamente. Imagínate, cuando hablamos de la iniquidad es cuando la persona conscientemente está violando una ley espiritual. Pero aún así, si la persona vuelve, Dios aún así puede llegar a perdonarla. Bafesha, atributo de misericordia número 11, es decir, Dios perdona la rebelión, la transgresión, perdona las iniquidades que el hombre comete en un espíritu de rebeldía. Atributo de misericordia número 12, Vejata, es decir, Dios perdona el error, perdona los pecados cometidos sin intención, por ignorancia. Y 13, ven a qué, es decir, que Dios absuelve, Él limpia, ven a qué, limpia tu transgresión, borra las memorias de tus acciones, absuelve a aquellos que se arrepienten, mas no a los que no se arrepienten. Es decir, que claramente estos atributos de misericordia vienen del mundo de arriba, vienen del mundo espiritual, también en forma de evento hacia la persona, pero cómo la persona va a activar esos atributos de misericordia que descienden de los cielos, que descienden del mundo espiritual, cuando la persona realmente tiene un corazón sincero, puro, arrepentido, corregido,
Es ahí donde estos tres atributos de misericordia se activan. Por eso que Moisés subió con un corazón puro a rogar misericordia a Dios para que los perdonara por el pecado del becerro de oro. Y Moisés echa a andar estos 13 atributos de misericordia para que Dios perdonara al pueblo de Israel. Entonces, si Dios es capaz de operar, ya viste, con toda esta clase de atributos, ¿cuánto tú? ¿Cuánto tú? Entonces, si nosotros queremos asemejarnos al Creador, tenemos que ser parecidos a Él. Tenemos que practicar la misericordia. De hecho, la esencia de la Torah es el amor, la misericordia, la justicia, la fe. ¿Ok? Entonces, si el Zohar te dice que Israel es comparado como una rosa de 13 pétalos, y los 13 pétalos aluden a los 13 atributos de misericordia, y tú no estás siendo como el Creador, entonces, ¿cómo puedes decir que eres del pueblo de Israel? Por lo contrario, las rosas también tienen espinas, y las espinas representan a las naciones paganas que no tienen misericordia, o sea, a las naciones o aquellas almas que no han despertado su conciencia, para que no suene así como medio despectivo, a las almas que no han despertado su conciencia y que actúan de acuerdo al ego, ¿ya? Manipulado y controlado por los instintos. El que tiene misericordia representa al Creador, pero el que no tiene misericordia, representado por las espinas, representa a las naciones paganas, llamémosles así, entre comillas. Entonces, si nosotros queremos desequilibrar el cosmos, para liberarnos de la ley del karma o del tikkun, no hay que estar involucrados en ninguna riña. ¿Ya? Otro extracto del secreto es entender que todo lo que nos acontece en esta dimensión está fijado y determinado por un comportamiento punible y plausible de esta vida o de vidas anteriores. Por eso es que nadie puede venir a decir que lo que le está pasando, ya sea a ti o a otra persona, es injusto. Porque nada es injusto en este universo. Porque cuando una persona le está viniendo situaciones difíciles, lo que llamamos la ley del karma o del tikkun, es porque en esta vida o en otra vida ha tenido comportamientos erráticos. Lo único que hace las inteligencias cósmicas, es decir, los ángeles o los astros, es devolvernos de acuerdo a nuestro comportamiento de esta vida o de vidas anteriores. Entonces la gente quiere razonar diciendo, pero es que yo no he hecho nada malo, yo me he portado bien, ¿por qué me ha venido esto y aquello? La respuesta que da la Kabbalah es que puede ser que no es de esta vida lo que te está aconteciendo, sino que viene de vidas pasadas. Como le comenté en clases anteriores, hay señales que el cuerpo manda, hay personas que han tenido experiencia, han tenido visiones, han tenido recuerdos de cómo fueron en vidas anteriores y cómo eso ahora se refleja en su vida presente, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que les va mal aún estudiando la Kabbalah? Tú dices, oye, pero ¿por qué llegué a la Torá, ¿por qué si estoy estudiando la Kabbalah, por qué no me está yendo 100% bien? Porque lo malo que estás viviendo ahora, la respuesta es por lo que has hecho. ¿Ok? Tú dices, estoy estudiando la cábala, sí, pero resulta que primero te está viniendo un proceso de refinamiento, te está limpiando de errores que vienen de vidas pasadas. ¿Ya? Pero lo bueno que estás haciendo ahora está próximo o pronto a venir a tu vida.
¿Ya? Por eso que hay personas, de hecho yo por ahí tengo amistades que dicen, tengo esta otra persona que le ha ido mal, o sea, que es mala, que hace daño a los demás, que roba, pero le va bien. Y yo que estudio la Torá, que hago Shabbat, que hago las fiestas, no me va bien. ¿Sí? Todo parte por lo que fuimos en vidas pasadas. ¿Ya? Entonces, eh, realmente hay personas que en vidas pasadas no fueron tan malas, llamémoslas así, regresaron, pero ahora deciden ellos en su vida presente tomar una actitud tal vez que no es justa. Pero ¿por qué le está viendo si es esta persona tú la consideras que es mala? ¿Por qué le está yendo bien? No es que en una vida pasada no fue tan mala. ¿Y a ti por qué te está yendo mal si ahora estás estudiando la Torá? Si ahora estás estudiando los secretos del cielo. Es que en una vida pasada no fuiste tan justo que digamos, no fuiste tan justa. Entonces, en primera instancia, estás pagando, te están limpiando, te están purificando a través de eventos que los astros ya grabaron, que el cosmos ya grabó, que los ángeles ya grabaron de tus comportamientos anteriores y ahora te los envían de regreso diciendo ya esta persona tiene un tiempo donde va a pagar. Pero de ahí todo lo que tú has venido haciendo para bien está próximo a venir. Y de repente de la noche a la mañana te vas a dar cuenta, oh, ¿por qué? ¿Por qué la vida me dio un giro? ¿Por qué ahora me está yendo bien? ¿Por qué ahora no me enfermo? ¿Por qué ahora económicamente me está yendo bien? ¿Por qué ahora, si antes, por ejemplo, tuve un matrimonio, tuve una pareja que me hizo daño o que hubo conflicto en la relación, pero ahora encontré una persona que está trayendo bien a mi vida? Ahora encontré a una persona, vino el universo, el creador me trajo una persona que está trayéndome paz, que está trayéndome vida, que está trayendo cosas buenas a mi vida. Entonces, ¿qué pasó? De la noche a la mañana hubo un cambio. Entonces, lo que tú ya tuviste que pagar, lo pagaste, ahora estás recibiendo la recompensa de las acciones de esta vida presente, de haber elegido recibir con humildad los secretos del cielo, haber recibido con humildad los misterios del cielo, haberte puesto el yugo de la Torá y sus preceptos, y bajo la voluntad del Creador bendito sea. ¿Te fijas? Qué, qué maravilloso es esto. Allá tiene la respuesta, tal vez, no sé si te habías hecho esta pregunta, pero te la respondo igual. Eh, y el último extracto del secreto que estamos viendo hoy, eh, del secreto número 19, es que todo esto acontece por la ley del tikkun o el karma, ¿ya? Entonces, la ley del tikkun o el karma es cuando un ser humano se está portando bien en esta vida o en otra, los astros graban eso, ya lo dijimos, y te mandan eventos acorde a tu comportamiento. Pero si te has portado mal, por no conocer la Torah, sus preceptos, no has guardado Shabbat, no has comido kosher, no respetas las leyes de la pureza, eh, haces cera levatalá, es decir, derramas tu semilla en vano, tienes relaciones sexuales con menstruación, derramas tu semilla, tu semen en vano, no te importa que vaya a dar el suelo, que vaya a dar al basurero, que vaya a dar a los preservativos, que vaya a dar donde sea, que es uno de los pecados de hecho más graves en este universo. Entonces los astros van a grabar eso y te van a enviar eventos desagradables. Y no es que Dios es injusto, sino que son tus mismos actos los que te están devolviendo por la ley del boomerang. Por la ley del boomerang o la ley del tikkun el karma. ¿Ok? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo accionamos. Por eso que en la mañana hablamos de las leyes de causa y efecto. Los preceptos. Dijimos la mañana, todas estas bendiciones te vendrán si hicieres esto. O todas estas maldiciones te vendrán si no hicieres esto. O si hicieres lo que está prohibido hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos un sistema de comportamiento, o un manual, mejor llamémosle, un manual de comportamiento que conocemos como alajá. Aquí les voy a proyectar
De hecho, aquí voy a adelantar algo porque mañana cuando dé la clase de Rosh Hashanah, voy a hablar un poquito más de esto tal vez. Pero aprovechando, eh, la halajá es la forma, ¿ya? Es la forma en cómo comportarnos y es la fuerza de cómo ser, cómo sacarnos el ticún. De hecho, hace tiempo atrás, bueno, no sé si como un mes atrás, hablaba con una amiga y, y le comentaba cómo todos estos movimientos que hay de raíces hebreas, de nexaritas o movimientos mesiánicos, no tienen alajá. De hecho, por ahí veo como las fuerzas del mal, eh, o mejor dicho, la ignorancia, eh, de repente opera, creyendo que, de hecho, hasta confundiendo los conceptos. ¿Sí? Cuando tú escuchas a una persona hablar de alajá y que es mesiánica, probablemente que te va a decir que esto es mandamiento de hombres, ¿ya? No, es que eso es mandamiento de hombres. Si tú le preguntas a un judío, que son los custodiadores de estas leyes o de la propia Torá, pues no te va a responder eso. Eh, Fíjate que en la mañana decíamos en la clase que existen 613 preceptos, porque el objetivo de por qué Dios nos dio la Torá es aprender los preceptos, ¿ok? Y los preceptos son las leyes de causa y efecto que rigen este universo. Entonces, el universo tiene grabados los 613 preceptos de la Torá en su mecanismo, ¿ok? En su mecanismo energético está grabado. Es decir, tú violas un precepto con tus acciones, pues inmediatamente la computadora envía la señal al cosmos, los astros graban tu comportamiento y dicen, bueno, el resultado de esa acción es esto. ¡Pum! Te mandan un evento. Entonces, las 613 leyes universales que vimos en la mañana, eh, tienen una forma de realizarse. Ya vimos que habían diferentes leyes universales para diferentes áreas, para la familia, para el trabajo, de manera social. El tema es que cuando tú estudias el precepto es un título que aparece, esto harás. ¡Pum! Esto harás. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que se hace? ¿Ya? Por ejemplo, no, o sea, no caerás en idolatría. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que es idolatría? Hay personas que se centran solamente en un solo aspecto, pero ¿qué es lo que es la idolatría? ¿Ya? ¿Cómo debo yo hacer respecto a ese precepto? Por ejemplo, hay preceptos que son para el matrimonio. O sea, ¿cómo se debe vivir? Por ejemplo, el precepto del Shabbat. Ok, la Torah te dice, guarda Shabbat. ¿Ya? Pero ¿cómo se guarda? ¿Cómo es que se hace? Entonces, si no tiene, porque Moisés en el monte Sinaí recibió la forma de cómo hacer todo esto. Recibió los fundamentos. Recibió la base de manera oral de cómo se guardan las leyes de la Torá o cómo se guardan, en este caso, se ponen en práctica las leyes universales. Entonces, de hecho, hay un libro que se llama Shulchan Aruch, el que está aquí en la pantalla. Es una recopilación de las leyes prácticas según, bueno, estas leyes las escribió Rabbi Yosef Caro, de bendita memoria. De hecho, según algunos cabalistas, Rabbi Yosef Caro recibió por el ángel Raziel, el ángel de los secretos del cielo, resolver cómo cada uno de los preceptos de la Torá tenían que realizarse. Entonces, esto es lo más práctico, porque hay varios libros de Alajá donde nos dicen cómo se pone en práctica cada uno de los preceptos. Entonces, ¿qué significa Alajá?
La palabra alajá deriva de la raíz hebrea aloj, que es andar o el camino. No sé si tú has leído cuando dice la Torá y Noé caminó con Dios y Enoc caminó con Dios. Pero cuando habla de caminar, habla de alajá. Alajá deriva de la raíz hebrea aloj, que es andar o caminar, el camino. Entonces, cuando hablamos de alajá, hablamos del camino, hablamos del camino que tienes que tomar para practicar el precepto. Es la forma, la alajá es la forma o el modo en el que se realizan los mandamientos de la Torah escrita. Entonces, cuando tú vas a la alajá, tú no te inventas. No es que yo siento hacer este precepto así. Es que mis emociones me dicen que yo tengo que hacerlo así. No te inventes. Es decir, el pueblo de Israel, Moisés recibió la forma de cómo poner en práctica o los fundamentos para que los jueces de Israel en cada generación enseñen de cómo se debe vivir de acuerdo a los fundamentos en la sociedad actual. ¿Ok? Todo esto fue dado. Los pilares fueron dados. ¿Ok? La forma de trazar la Torá fue dada. Entonces, la halajá es la forma en la que Moisés, perdón, recibió del Eterno en cómo vivir, tanto en la vida privada como familiar, comunitaria, la manera como debe ser aplicada la Torah en cada generación y en cada circunstancia específica. ¿Ok? Eh, bien. Entonces, de hecho, en la propia Torah hay un texto maravilloso que está en el libro de Éxodo. Y con esto voy a terminar la enseñanza de hoy. Aquí te voy a proyectarte también una diapositiva para que la veas. Este escrito está en los sabios, en el tratado de Berajot, página 5a, donde está escrito, dijo Rabí Leví Bar eh, Jamá, o hijo de Jamá, en nombre de Resh Lakish. Dios le dijo a Moisés, este pasaje de la Torah, tú lo puedes leer, en Éxodo capítulo 24, verso 12. Está escrito, sube a mí en la montaña y quédate allí, y te daré las tablas de piedra y la Torah y la mitzvah. Se traduce el mandamiento en las Biblias. Luego dice que he escrito y luego dice para enseñarles. Es medio curioso este texto, ¿ah? Sube a mí a la montaña. Sabemos que la montaña representa el mundo espiritual. Ya lo dijimos en las primeras clases de Mateo. Y quédate allí y te daré las tablas de piedra. Mira, enumeremos, tablas de piedra. Luego dice y la Torah, es decir, las tablas de piedra y la Torah son dos cosas diferentes. Y luego dice y la misbah o el mandamiento, otra cosa diferente. Que he escrito, y escrito, otra cosa diferente, para enseñarles. Ya, ¿cuál es la enseñanza? Es que no está hablando de una misma cosa, que está hablando de muchas cosas. Lo que significa que Dios reveló a Moisés no solo la Torah escrita, lo que tú tienes en tu libro ahí, en tu casa, o la Biblia, sino la Torah, sino toda la Torá, ya que sería transmitida a través de las generaciones. Es decir, Moisés cuando subió al mundo espiritual, recibió la legislación divina a través de todo, ya Moisés entró al plano donde el futuro para él era el presente. Moisés vio todas las generaciones. Entonces Moisés recibió todos los archivos, todas las informaciones del reino de los cielos, del mundo espiritual, de cómo legislar la Torá. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Y aquí te lo resuelvo. Cuando dice las tablas, son los 10 mandamientos que fueron escritos en piedras o en las tablas de la alianza. Ya tienes resuelto cuando dice las tablas.
Cuando dice la Torá, o sea, sube a mí en la montaña, quédate allí, te daré las tablas de piedra y la Torá son los 5 libros que están en la Biblia, es decir, la Torá escrita, que está compuesto de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros de la Torá. Los 5 maridos que tuvo la mujer samaritana cuando Rabí Yeshua se acerca y le dice, tú has tenido 5 maridos. O sea, tuviste 5 maridos, el que tiene no es tuyo. Estaba hablando metafóricamente, aludiendo a los 5 libros de la Torá, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gente extranjera que se había desviado de los preceptos. ¿Ya? Eh, la misbah, ¿ok? La misbah hace alusión a la Mishnah, que incluye explicaciones para las misbot, explicaciones para los preceptos y cómo se deben realizar, ¿ok? Eh, lo que he escrito se refiere a los profetas y escrituras, ¿ya? Escrito con inspiración divina, aquí alude a lo que conocemos como el Tanaj, mal llamado en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Entonces, Moisés incluso vio en el mundo espiritual lo que los profetas iban a escribir a futuro. Moisés también lo recibió. Y cuando dice para enseñarles, se refiere al Talmud que explica la Mishnah, en este caso la Gemara. Entonces, cuando hablamos de todo este contenido, Moisés recibió todo esto en el monte Sinaí. Entonces, es fácil decir, sube a mí a la montaña, quédate allí, te daré las tablas de piedra, la Torá, la Misbah, que he escrito para enseñarle y no saber qué cosa significa. Pero los sabios ya nos dieron a conocer qué significaron estas palabras. Entonces, desde un principio Moisés recibió la Salahot, recibió el camino, recibió la forma de cómo aplicar las leyes de la Torá, las leyes de causa y efecto que venimos estudiando. ¿Ok? Entonces, hay un libro que es práctico, que tú lo puedes comprar, que se llama Shulchan Aruch, que es lo que primero te había mostrado en la pantalla. De hecho, por ahí lo tengo. Está por ahí. Shulchan Aruch significa mesa puesta. Shulchan Aruch, mesa puesta. ¿Qué quiere decir mesa puesta? Que tú no te tienes que inventar nada. Aquí tú vas y accedes a esta sabiduría y tú dices, a ver, quiero hacer este precepto, listo, ahí está. A ver, quiero hacer este otro precepto o a accionar esta ley universal, ok, ahí está. Así se hace. Esta es la forma. No es lo que tus emociones te digan. De hecho, este fue el síntoma que tuvo la casa de Israel. Este fue el síntoma que tuvo la casa de Israel cuando se rebeló con la ley de la Torá. Se inventaron. No te olvides que en la época del rey Salomón, cuando Salomón transgredió, el reino de Israel se dividió en dos. Unos se fueron al sur, otros se fueron al norte de Israel. 10 tribus por un lado, 2 tribus para otro. Y bueno, los del norte dijeron, nosotros tenemos una propia revelación. Se inventaron un nuevo calendario, una nueva forma de culto, una nueva forma de servir a Dios, una nueva forma de practicar las cosas. Ese espíritu de rebeldía está en mucha gente, ¿ok? Que dice estudiar la Torá y se rebela contra lo que Dios ya estableció. Pero los del sur fueron fieles, los del sur permanecieron, ¿ok? Claramente después, según la historia, se rebelaron, pero después volvieron, hicieron retorno a Dios. Pero los demás, por rebeldes, los del norte por rebeldes, permanecieron con ese espíritu. Entonces, los del norte no querían hacer lo que hacían los del sur. Pero si Dios ya había establecido, Dios le dio la legislación a Judá, como dice el rey David en los Salmos. El pueblo judío es el pueblo de la legislación de las leyes de la Torá. ¿Qué no son las leyes de la Torá? Son las leyes del universo, las leyes de causa y efecto. Lo que a ti te va a enseñar a hacer y no hacer. ¿Ya? Entonces, cuando tú, eh, cuando tú sabes cómo hacer y no hacer, entonces te liberas del tikkun. Porque es ahí donde nuestros sabios, acorde a la Torá, recibieron de Moisés, de Moshe Rabenu, legislaron este código que llamamos Shulchan Aruch, donde le muestra al pueblo de Israel cómo andar. Entonces,
Ponele atención a la acción. El Shulchan Aruch o la halajá es el camino de los preceptos, ¿ok? Para liberarte de los malos efectos que te vienen del cosmos. Sin halajá, vas a hacer las cosas a tu manera y puedes errar. Confía en la palabra de Hashem. Hashem ha designado jueces, ha designado sabios, ha designado personas que legislen en cada generación para liberarte del tikkun astral, para liberarte de los errores. Por eso que es fácil cuando una persona no tiene alajá, es fácil detectarla cómo anda metida en problemas. ¿Sí? Una persona sin alajá eh, va a intervenir, por ejemplo, puede incluso hasta intervenir hasta en matrimonios. Una persona con alajá sabe, según las leyes de la Torah que aplican al matrimonio, que un hombre casado no le puede hablarle cosas en privado a una mujer casada o a otra mujer que no sea la esposa. Hay un resguardo, hay leyes de recato también para la mujer. Es decir, si la mujer vive sin vive recatadamente, vive con pudor, vive con modestia, pues no va a causar de que los hombres la codicien o haya rompimiento también dentro de sus relaciones. Te estoy poniendo así como ejemplos muy grandes o muy fuertes, pero es importante para que al menos te des la idea de que la alajá no salva la vida, de que la alajá es la forma de de echar a andar el cuerpo en la acción. El manual es la Torah, la alajá es como yo lo hago en la acción y la Kabbalah es el desarrollo espiritual en mi conciencia de lo que voy a provocar si yo acciono así. Por lo tanto, como le he dicho en años anteriores, es por eso que necesitamos Torah y Alajá y Kabbalah. Si Kabbalah, Torah, Alajá, que al final es la misma. Es lo mismo. La Kabbalah no está separado de la Torah, ni la Alajá está separado de la Torah. Son una sola unidad. Solamente que una me revela la dimensión espiritual, otro me revela cómo debo hacerlo en la acción, y el manual en donde está escrito de manera bruta lo que yo tengo que hacer, que es la Torah. Con esto concluyo la clase de hoy. Bien, comentarios. Pueden activar su micrófono si gustan. Adelante, les escucho. Solo gratitud, maestro. Muchas gracias Gracias también a por ti. tan especial clase. Muy linda. Gracias también, Esther. Gracias por tu presencia, por estar aquí también. ¿Quién más? Con mucho gusto, Janet. Un gusto tenerte aquí también con nosotros. Miguel Hernández dice, gracias por tan excelente clase y transmitirnos la pasión de la luz. Excelente, con mucho gusto, Miguel. ¿Miguel Hernández es lo mismo que Miguel Ángel o son dos personas diferentes? Estoy ahí medio confundido. Es lo mismo, maestro, solo que activo la computadora, pero como a veces me falla también, tengo al momento el celular porque luego la computadora también ya me está fallando. Ya, perfecto. Gracias, Miguel. Muy bien. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces me despido de cada uno de ustedes. Ya hasta la próxima semana. Mañana ya no vamos a tener clases de Mateo. Mañana voy a dar clases de Rosh Hashanah. De antemano quedan invitados. La de hoy ya la subo dentro de un momento. De hecho, ya debe estar por ahí en la plataforma. Creo que le dejé subiendo delante, sí. Así que
Me despido, bendiciones, que tengan una bonita semana. No se olviden que miércoles cambiamos de año, celebramos una nueva festividad, conectamos con la dimensión del cielo. Que tenga linda noche. Shalom, bendiciones. Aló, bendiciones para todos. Gracias, More. Con mucho gusto, Diana. Gracias también. Shalom, Igual, bendiciones. bendiciones para todos. Con mucho gusto, Nel, Miguel Ángel.